Buen día a todos, mi nombre es Werner Mariano Pérez Soto y el día de hoy vengo a presentarles el proyecto final de la clase de microcontroladores que consiste en un medidor de signos vitales. Los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto fueron la plataforma activa CTM4C123G Launchpad, el sensor de temperatura TMP36, el sensor oxímetro y de pulso cardíaco MAX 30102, la pantalla LCD de 16 puertos, la aplicación Blink para Android y un chip de transmisión Wi-Fi ESP8266. El algoritmo de trabajo que se utilizó fue básicamente pues luego de encender el sistema hubiese lectura del nivel de oxígeno en la sangre, lectura del ritmo cardíaco y lectura de la temperatura corporal. Esto fuera sintetizado por un programa establecido en la plataforma TIVAC, luego mostrado en una pantalla LCD vía Word y a la vez enviado los datos a un teléfono móvil vía Wi-Fi por el ESP8266 y mostrados los datos en la aplicación de Blink. El esquema, el diagrama esquemático de cómo se trabajó es el siguiente, básicamente todo lo que es la corriente de los sensores y del ESP8266 es proveído por la misma TIVA C. La única que es controlada por aparte pues es el LSD 1602, aunque pues también se pudo haber conectado a la misma plataforma. De esta manera, pues se garantiza que todos los dispositivos utilizados para el proyecto pues sean encendidos al mismo tiempo y evitar inconvenientes para el envío de datos de cada uno de ellos o el mostrar datos también. Ahora yendo ya con lo que es el código, luego de poder ya establecer las bibliotecas que se van a utilizar, pues comenzamos a definir las variables a utilizar. Primero que nada, el pin, el cual se utilizó el pin PD6, el cual pues básicamente era el pin que controlaba las interrupciones del sensor MAX 30102. Esto pues un poquito más abajo lo estaremos viendo, que es para garantizar un inicio de lectura y que no se quede en lectura constante, sino que el pin establezca un stop al terminar de presionarse el dedo sobre el sensor. Así también está definido el pin análogo P2, el cual es el que da la entrada a la señal del ritmo cardíaco y envía los datos al convertidor ADC del microcontrolador. Para esto fue también requerido definir el tamaño del buffer que va a manejar el MAX 30102, el cual es de 6 bits, ya que cada envío de datos del MAX es de 3 bits por datos. Entonces, como envía un bloque de 2 bytes, necesita un buffer de 6. Seguidamente, pues también establecer eh, los datos, cómo van a ser llamados los datos que son enviados por el LED rojo y a la vez los datos que son enviados por el LED infrarrojo. Esto nos lleva a saber si hay un tipo de lectura o no, el cual establece como como un ciclo booleano. Si en caso no hay lectura, pues mostrará en pantalla como un dato falso. Luego de esto, pues también hacemos ver que las siguientes variables serán definidas como tipo flotantes, ya que manejarán pues datos en decimales. Ya el prep wred y el prep wir, que serán los que manejarán temporalmente los datos del LED rojo y del LED infrarrojo, ya que el MAX 30102 pues, no posee memoria interna. Luego se maneja también una variable llamada alfa,
que es una constante multiplicativa para una formulación que se estará dando más abajo, que es básicamente servirá solo para definir la transferencia de un filtro digital que se está haciendo, tipo pasaltos, ya que los datos serán convertidos dentro de la TIVA C y no dentro del sensor MAX 3002. Un poquito yéndonos un poco más abajo, también se define lo que viene siendo la estructura de ese filtro de C. Este filtro de C se debe a que el MAX 30-102 nos va a dar dos tipos de señales, una de tipo corriente alterna y una de corriente directa. Ya que el pulso acompaña estos dos tipos de señales, se requiere este tipo de filtro de C para después poder restárselo a al resultado que vamos a obtener y poder dar un resultado real de lo que nosotros necesitamos. Este removedor se declara y luego de ser declarado, pues se resuelve ya a través de la fórmula donde se le suma la variable alfa que fue presentada arriba y pues ya nos devuelve el valor que nosotros necesitamos, que es un resultado real donde ya se aplicó este filtro. Seguido de esto, ya comenzamos con los avisos de lectura de parte del sensor. En el siguiente void avisar lectura, nosotros primero desactivamos el pinit, que fue el primero que declaramos arriba. Ya con esto, pues es la primera interrupción que declaramos, con el cual aseguramos de que haya lectura. Y seguidamente en intensidad preparada se hace aseverar de que hubo lectura. En el siguiente, en el siguiente void sería donde ya comenzamos a enviar los datos vía el protocolo I2C. Hacemos saber que en este protocolo se utiliza lo que es la biblioteca Wire. Esta biblioteca Wire es la biblioteca que maneja lo que es el protocolo I2C. Entonces, hacemos un begin de la biblioteca y se hace saber de que los datos van a ser enviados vía I2C y se inicia la transmisión de los datos. Ya después de aperturarse los datos, se registra el valor dentro de la TIVA C y seguidamente pues ya hay finalización de la transmisión de los datos. Al obtener ya esos 6 bytes, que fueron los primeros en enviarse, se crea lo que viene siendo una variable booleana donde nosotros sabemos que recibimos los datos, pero necesitamos saber hacia dónde van y de la manera en que necesita recibir estos datos. Un poquito más abajo estaremos viendo lo que es el FIFO, que es básicamente el- la manera y el ordenamiento en que estos datos deben ser presentados. Sin embargo, dándole seguimiento a cómo se desarrolla la recepción de datos, ya luego de haber sido leídos los datos por una variable interna en la TIVA-C, nosotros declaramos un timeout de 50 milisegundos. Este timeout es básicamente como para que no haya algún bucle en caso haya una falsa lectura y trate de hacer una lectura sobre lectura. Esto es para pues evitar los problemas y darle una manera secuencial de poder trabajar todos los datos. En este caso, luego de declarar que un timeout de 50 milisegundos, ya se comienza a recibir los datos que llegaron vía protocolo I2C. Nuevamente, pues se hace ver de que se abre la biblioteca Wire y comienza la transmisión. Se escriben ya dentro de la TIVA-C los datos, termina la transmisión y por supuesto le manda una verificación de datos al mismo registro.
Luego de esto, pues el Unsigned cronómetro lo único que nos hace ver es de que los datos fueron recibidos en milisegundos y que si en este caso la biblioteca está disponible y es menor a la cantidad de milisegundos recibidos, puede volver a recibir. Si no, en todo caso, se le da un timeout. Justamente es es la manera de estipular la sincronización de los datos. Luego de esto, pues se considera un nuevo bucle, ¿verdad? Donde si en caso el, está saturado el sistema en el envío de datos, entonces es porque hubo un correcto registro de los datos que se enviaron y pues ya regresa hacia el sensor una señal de que sí se enviaron bien los datos. Entonces automáticamente esta interrupción termina y ya no vuelve a enviar los datos del sensor. Luego de esto, seguimos con lo que ya viene siendo la configuración de la activa C y este sensor MAX32, cómo ellos se manejan internamente. Primero que nada, se registra el pin mode, ¿verdad? Que es de tipo pull-up. Esto es el pin de entrada digital que va a enviar los datos hacia la TIVA. Luego de activar la comunicación de los datos I2C y disponer de los pines de registros, eh, los cuales fueron el PD6 y el PD3, los cuales fueron declarados al principio del programa. Entonces, ya se sabe por dónde van a ser registrados los datos. Se activan las interrupciones del sensor en el cual se le hace ver de que se va a registrar datos, se van a enviar datos y se define de esta manera que lo que va a enviar es la variable del oxímetro, donde vamos a poder medir el nivel de oxígeno en la sangre. Entonces, se hace ver de que el MAX 30102 va a estar configurado en el modo de registro y que los datos que va a enviar son los del sensor de oxígeno. A la vez también se configura que lo que va a enviar en ese momento son 18 bits. Estos 18 bits es porque al principio va a enviar tres bloques de 6 bits, lo que declarábamos anteriormente, que cada bloque de 6 bits va a tener los enviados por el reloj y los enviados por los datos del protocolo I2C. Luego de esto también se hace ver que este tipo de configuración requiere de una velocidad de lectura, que en este caso se declara que es de 400 movimientos por segundo, o sea, va a enviar 400 lecturas cada segundo hacia la tía C. Y a la vez también se hace ver la potencia con la que se va a manejar el LED de la TIVA para el LED del sensor MAX 30102, que será el LED rojo, el cual va a actuar como un reflejante sobre la piel. Entonces, en este caso, pues el mismo fabricante nos dice que para este tipo de configuración lo mejor es trabajar a 411. Luego de esto se configuran los LED internos dentro de la TIVA, lo cual se le hace saber que se necesita trabajar los LED con 5 miliamperios, tanto el infrarrojo como el rojo. Luego de esto, pues ya se activan las interrupciones por software del PINIT. Básicamente es declararlo en estado bajo para que pueda dar apertura a la lectura y en esta manera no haga ningún tipo de actuación sobre el sensor, sino que básicamente sería como una desconexión temporal hasta que obtenga pues una lectura. Y así, de esta manera, pues ya obteniendo el registro de datos, se pueda iniciar una comunicación serial del microcontrolador con la computadora.
nosotros hicimos en este caso un baud rate de 115.200, ya que íbamos a trabajar con una computadora. No hubiese sido tan alto, lo hubiéramos podido declarar en unos 9.600 en caso el SP no fuese conectado, sino tal vez hubiésemos trabajado solo con la pantalla de 16:2. Bueno, luego de esto, pues ya declaramos un void loop, que básicamente es correr este programa indefinidamente dentro de la activa, toda vez haya lectura de datos, toda vez nosotros presionemos el sensor, cualquiera de los dos sensores, el de temperatura o el MAX 30-102, en todo caso esté conectado al microcontrolador, básicamente va a ser enviado los datos. Entonces, haciendo esto, es que trabajamos con la variable de la intensidad preparada, que es para ver si si los sensores fueron en algún momento activados o básicamente sin desactivados. Entonces, en este caso, eh, todo momento la activa se va a estar obteniendo un valor falso si nosotros no activamos a través de una interrupción los sensores. En, en el caso de que nosotros comencemos a mandar información a través de los sensores, automáticamente se activa la interrupción, la cual es la que está registrada acá en recibir I2C, en la cual se establece que el sensor debe comenzar a registrar en la memoria del estado 1 y que debe de configurarse de la manera que anteriormente configuramos el buffer, de trabajarlo a 6 bits. Y si es así, que ya está configurado y listo para recibir, debe automáticamente el buffer enviar esa cantidad de potencia a los LED y ponerse en el modo de recepción y obtener los datos por un tipo de configuración FIFO data, que este tipo de configuración FIFO data es que en el registro de memoria de la TIVA se van a colocar los datos de manera first in, first out. O sea, el primero que entra es el primer dato que va a salir. No va a haber ningún desorden del registro de los datos porque de esa manera ya se trabaja la formulación dada anteriormente para que pueda interpretar los datos y ya pues determinar qué datos se nos va a mostrar en pantalla. Seguido de esto, siguiendo con el loop que debe de estar corriendo, se declara que el ritmo cardíaco, que fue un tipo de lectura análogo, debe ser declarado como una variable de pin análogo. O sea, esto es lo que hace es que hará una lectura dentro del sensor y lo llevará al convertidor del ADC de la TIVA, no el convertidor del MAX 30-102. Esto se hace básicamente para evitar que mientras esté trabajando el sensor no trate de mantener una sobresaturación de su memoria, sino que básicamente dato leído, dato enviado, dato leído, dato enviado. No dato leído, dato procesado, porque en ese caso pues puede haber un poco de complicaciones. Y si nosotros estamos trabajando con una plataforma con suficiente memoria como es la TIVA-C, lo mejor es enviarle automáticamente los datos y que ella se encargue de hacer la lectura y de hacer la conversión a DC. Luego de esto, pues ya se comienza a hacer todo lo que es las lecturas. Como hablábamos de que estamos enviando 6 bytes para hacer un total de 18 bits, que va a ser el total del bloque, cada bloque que va a enviar. Entonces, este bloque va a enviar de 3 en 3, de 3 en 3 cada bloque de datos. O sea, 3 bloques de 6 bytes para hacer un total de 18 bytes. Esto sería enviar primero los datos del LED rojo, seguidamente otra lectura del LED rojo y una tercera que es del infrarrojo.
Entonces, al tener esto ya garantizado, podemos hacer ver que vamos a obtener suficientes lecturas de sensibilidad para poder hacer una interpretación más correcta de los datos. Si nosotros, por ejemplo, declaráramos que solo queremos recibir 6 bytes, posiblemente estaría en una oscilación constante que podríamos sobrecalentar el sensor o quemarlo directamente, a menos de que pues si pusiéramos una interrupción que solo hiciera una lectura, aunque posiblemente pues fuera muy errónea ese tipo de lectura. Entonces, en este caso como que garantizamos plotear una cantidad de datos mayor. Entonces, si tenemos un muestreo lo suficientemente grande para garantizar que el sensor va a trabajar con una eficiencia mayor al 90%, pues consideramos también que podría ser bastante bueno para poder aplicar este tipo de proyectos ya en un medidor que fuese requerido para un paciente y poder garantizar que sus signos vitales son pues medidos con eficiencia, ¿verdad? Entonces, luego de esto, pues ya declarar nuevamente el void de que se declaró las lecturas, volvemos a mandar a llamar la estructura del filtro ese para remover nuevamente pues el, los datos del DC y luego de todo esto, pues volvemos a declarar todos estos datos como cero. Básicamente es para resetear, es como darle un reseteo al sensor para que vuelva a trabajar sin ningún problema, que no se queden los datos eh, oscilando ahí sin saber hacia dónde tienen que dirigirse. Básicamente, si nosotros trabajamos todo esto y declaramos los datos a cero, nosotros también necesitamos declarar que no solo debe hacer un tipo de lectura del sensor del oxímetro, sino también debe utilizar la lectura del ritmo cardíaco. Pero esto no lo podemos hacer de manera lo tenemos que hacer de una manera secuencial, ya que lo mejor es trabajarlo de manera ordenada, ya que pues nos da suficiente tiempo para hacer una lectura después de la otra. Haciendo dándole seguimiento a cómo viene procesando la TIVA todos los datos de la intensidad del sensor para el registro del SPO2, entonces seguimos con los del BPM. Al igual, volvemos a declarar que los datos análogos que va a recibir el BPM son de tipo flotantes y hay un tipo de fórmula, la cual también es dada por el fabricante del sensor, la cual nos dice que luego de ciertas constantes de medición y multiplicadas por la señal análoga que nosotros recibimos, se le hace un tipo de resta sobre el voltaje que recibe y esto hace que va a haber una señal de salida lista para ser interpretada por la TIVA C. Estos datos son convertidos de tipo int tanto en el infrarrojo como en el sensor rojo. Estos datos ya convertidos en las variables int ir y int red pueden ser enviados a imprimirse a, a la pantalla que nosotros vayamos a mandar, en este caso de la 1602. Entonces ya automáticamente la TIVA se encarga de que el único procesamiento que hizo acá para esos datos, que fueron en alrededor de 4 líneas, ya los puede mandar a imprimir a pantalla. Al igual como lo hizo para el VPN, también se le hizo saber de que el envío de datos sea de una manera ordenada. Se configuró acá que los datos fueran separados por comas y al mismo tiempo que pudiera enviar los datos del ritmo cardíaco, pudiese enviar los del SP2. Entonces, luego de que ya hubiese un muestreo en pantalla, también necesitamos configurar el baud rate
con el que va a trabajar el sensor de temperatura, que en este caso aquí sí lo configuramos de 9600. ¿Por qué no lo declaramos tan alto como estuvimos trabajando con el sensor más de 30102? Básicamente se debe a que es un sensor mucho más lento. Es un sensor que trabaja con corriente muy baja y que si nosotros le damos un rango de lectura, un bus de velocidad muy alto, básicamente pues lo vamos a quemar porque no es tal vez un sensor de alta eficiencia, de que pueda trabajar mucho tiempo. Entonces, para garantizar la vida pues, del sensor, trabajamos con un bar rate más bajo. Ya después de configurar el bar rate, ya podemos proceder a un loop nuevamente, que va a ser el de este TMP36, en el cual nosotros declaramos que los valores que van a obtenerse inicialmente son de tipo temporal, que al igual del MAT30-102 no contiene una memoria interna y que estos datos son declarados variables temporales flotantes, ya que los datos también, al igual que como lo hablamos anteriormente, pues son de tipo decimal. Se declara una lectura interna del, a través de esta asignación en la cual el temp ADC va a tener una lectura análoga del pin de la temperatura, ya que este sensor cuenta con tres pines, uno es de voltaje, uno de tierra y otro de envío de datos. Esta variable que llega como analog read va a ser declarada como temp y va a ser multiplicada por 3.22, que es una conversión de fabricante para garantizar que hace una equivalencia en voltios. Y luego nosotros hacemos una declaración donde hacemos ver que ese voltaje que recibimos dividido 10 nos va a otorgar una equivalencia a grados centígrados, ya que un grado centígrado va a ser igual a 10 milivoltios entregados por el sensor. Ya por último, pues hacemos ver de que va a ser impreso en pantalla la palabra temperatura, el valor de la temperatura, que va a ser el temporal, y por último, pues grados Celsius. Eso sería básicamente la manera en que va a entregar en pantalla el valor y por último un delay de 1000 milisegundos entre cada lectura. Esto sería todo y les agradezco su atención.